Hace un par de días, Leticia Dolera publicó en Twitter un comunicado explicando su punto de vista sobre toda la cuestión del despido de Aina Clotet, y un tío blancuetero lo retuiteó acompañado de la frase «Bienvenida al mundo real». El contenido del comunicado es lo de menos. El comunicado no deja de ser una recopilación de excusas más o menos creíbles, en función de lo bondadoso que uno se sienta y de lo bien o mal que le caiga a Dolera, cuya finalidad es básicamente lo que se conoce como control de daños. Lo importante aquí es la actitud de un tío blancuetero frente al comunicado, la cual encaja perfectamente con la postura que ya expuso en el vídeo que subió hace unas semanas sobre el tema, y en el que criticaba a Dolera no solo por ser una hipócrita y una incoherente, sino sobre todo por, según él, vivir en un mundo utópico e ideal y seguir una doctrina ideológica inaplicable en el mundo real. En otras palabras, al final la explicación a todo este problema sería que el feminismo es una ideología fallida por no tener en cuenta las complejidades de la realidad social en la que vivimos, y por tratar de analizarlo todo en términos de blanco o negro, cuando el mundo está lleno de grises y de matices. A lo que yo respondo, ¡y una puta mierda! Esto es lo que pasa cuando tus conocimientos del feminismo se reducen precisamente a las 4 intervenciones de Leticia Dolera que has visto en la tele o en YouTube, y cuando además proyectas tu propio y más que evidente sesgo metodológico individualista en todo aquello que tratas de analizar. Pero no, el feminismo no es eso, o al menos no tiene por qué serlo. Y en todo caso, si existe un feminismo que peca de individualismo metodológico y de simpleza en el análisis de una realidad social que, en efecto, es compleja, es precisamente el feminismo liberal con el que un tío blanco hetero más parece simpatizar. Ese feminismo que identifica la igualdad real y efectiva con la igualdad formal ante la ley, que no tiene en cuenta las desigualdades sociales de carácter sistémico y estructural que no se erradican mediante la mera modificación de las leyes, que considera que lo único relevante son las decisiones libres y voluntarias que las mujeres toman, con independencia de cómo dichas decisiones se enmarcan en el contexto sociopolítico y sin problematizar nunca los conceptos de libertad y voluntariedad. Sí, un tío blanco hetero, estoy de acuerdo contigo. Ese feminismo la verdad que es un poco una puta mierda. Una pena que, como digo, sea el que tú suscribes, y además comparta contigo todas sus carencias analíticas. Sin embargo, eso no es lo que hacen el feminismo radical, el feminismo marxista, y ni siquiera el feminismo social constructivista o el posfeminismo. A riesgo de simplificar demasiado, lo que tienen en común todos estos feminismos es que, en mayor o menor medida, hablan de patriarcado, de estructura social, de desigualdad estructural y sistémica, y que, por tanto, van más allá del mero análisis de los comportamientos individuales para tratar de desentrañar las causas profundas de los fenómenos que estudian. Algo que un tío blanco hetero ignora constantemente en sus análisis de alumno de la ESO, impregnados de ese realismo ingenuo que tanto le caracteriza, y que no es capaz de trascender lo que se ve a simple vista. Eso a lo que a él le gusta llamar el mundo real. Pero el mundo real no existe. El mundo real no es nada. La realidad es precisamente que existen muchos mundos reales posibles. Que somos seres sociales, que vivimos en sociedades que nosotros mismos hemos creado. Que tenemos la capacidad de decidir cómo nos organizamos social y políticamente. Que, en definitiva, podemos modificar nuestro entorno y, por ende, nuestra realidad. Hablar del mundo real en los términos en los que lo hace un tío blanco hetero no es más que una forma de naturalizar y reificar algo que en realidad es social y cultural, contingente y modificable. Pensar que el mundo es como es y que no puede ser de otra manera impide, de hecho, comprender cómo hemos llegado hasta donde estamos y cómo podemos seguir avanzando en el proceso de construir sociedades mejores y más justas. Sí, construir, porque las sociedades se construyen. Y sí, soy consciente de que, de un tiempo a esta parte, ciertos sectores del feminismo también pecan de este individualismo metodológico que deviene en culpabilizar a las personas por sus comportamientos en lugar de analizar las causas profundas que las llevan a actuar de tal modo. Por ejemplo, en casos como los de la prostitución, las actrices porno, las modelos, etc. Y que Leticia Dolera, en más de una ocasión, ha caído ella misma en la trampa de criticar a las personas y no sus comportamientos o al sistema que los genera. Mal hecho. Pero la realidad es que Leticia Dolera es una actriz, no una filósofa, ni una socióloga, ni una antropóloga. Además, dicha actitud de limitarse a señalar con el dedo al culpable, invocando conceptos como el de la responsabilidad individual, encaja perfectamente con la manera de pensar y de ver el mundo de un tío blanco hetero. No entiendo por qué le molesta tanto. Al final, lejos de deslegitimar al feminismo y de descubrirnos que es una ideología ideal y utópica, inaplicable al mundo real,
El asunto de Letizia Dolera nos demuestra que el feminismo tiene razón, y que es preciso y certero en algunos de sus análisis de las estructuras sociales. Así, el despido de Aina Clotet a manos de Dolera no es sino una prueba de que, efectivamente, el sistema socioeconómico actual discrimina a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, dado que la capacidad de quedarse embarazadas es una característica biológica exclusiva de las mujeres, y de que dicha discriminación sistémica no puede ser resuelta mediante acciones individuales puntuales. En otras palabras, el hecho de que incluso una feminista convencida como Dolera se haya visto forzada a ceder ante los imponderables del sistema económico capitalista demuestra hasta qué punto la discriminación está enraizada en lo más profundo de algunas de nuestras instituciones sociales. El problema aquí no es que Letizia Dolera haya hecho las cosas mal o que sea una incoherente. El problema es cómo el sistema desincentiva un cierto tipo de comportamientos mientras que incentiva a otros. Y eso, nos guste reconocerlo o no, es una forma de discriminación. Llegados a este punto, algunos pensaréis que bueno, que eso no es una discriminación porque nadie tiene la culpa del hecho biológico de que las mujeres puedan quedarse embarazadas y los hombres no. Pero, como ya he dicho antes, las sociedades no son algo dado, las sociedades se construyen. Somos nosotros los que decidimos cómo organizarnos social y políticamente. Y eso también incluye a la economía. Recordemos que la economía es siempre economía política. No seré yo el que niegue la existencia de diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero la decisión de qué hacer con esas diferencias y de qué importancia darles dentro de nuestras sociedades es, y será siempre, una decisión política y social. No se trata, por tanto, de aceptar la realidad tal y como es, sino de intentar modificarla en la medida de lo posible para hacer del mundo un lugar mejor y más justo. O, en palabras de la propia Aina Clotet, a la que un tío blanco hetero parece no haber escuchado, pese a haberla instrumentalizado vilmente en su batallita personal contra Dolera, creo fervientemente que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional. Y siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa, que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad.